Ya apetecía escuchar la sintonía de don Fernando Jiménez del Oso, ¿verdad? Bueno, pues es que lo hemos tenido de gira, ha estado de tour, porque le reclaman en muchos sitios, tiene muchas actividades, pero bueno, siempre fiel a su cita con La Rosa de los Vientos. Director de la revista Enigmas, revista que por cierto va en auge, cada vez más. Este hombre todo lo que tal es el rey Midas de la divulgación, todo lo que toca lo convierte en oro. Y no es de España, el trabajo, la buena calidad que ofrece Enigmas, pues ahí está. Y si no me creéis, pues vais al kiosco y lo compráis. Y ya veréis cómo es cierto. ¿Qué tal, don Fernando? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Me ha distraído porque acabo de tocar la mesa y se ha convertido en oro. Bueno, tenemos que visitar Argentina, ya sabes que es actualidad también, están buscando presidente. Sí, Menem, por lo visto, tiró ya la toalla. Como que nada. Yo no sé si eso será bueno, supongo que es bueno. Ahora, y hablamos del tema y comentaremos lo que está pasando o lo que pasa en Uritorco, en uno de esos... El Cerro Uritorco. El Cerro Uritorco. En realidad es toda una sierra, aunque es el Cerro Uritorco el principal. Pues, según los iniciales, pues es uno de los lugares, concretamente en el norte de Argentina, donde se va a producir ese cambio en la humanidad, ese salto evolutivo, primero va a ser una reserva, con todas las catástrofes que va a haber, pues no sé por qué todos se hablan de nuevas eras, de cambios de mentalidad y de cambio de curso de la humanidad, pues son catastrofistas. Bueno, también para ellos la ruptura siempre viene asociada al cataclismo, ¿verdad? Al maremoto, al ciclón. Pero fíjate, llevamos años de maremotos, ciclones, guerras y no hay manera. No se ha producido ese ansiado cambio, pero bueno, eso es lo que... Pero podemos decir entonces, Fernando, que el Cerro Uritorco es como una especie de epicentro de Gaia, es un epicentro de la Tierra, uno de esos lugares de poder. Un lugar de poder, sí. Yo no sé si Gaia tiene algo que ver o no, porque todavía no estoy muy convencido de la hipótesis de Gaia, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que ese lugar atrae a los que buscan lo trascendente, a contactados, a místicos, a gente bueno, con mucha sensibilidad, los atrae como la mierda a las moscas, ¿no? Y no es solamente de ahora. Yo sé que tus oyentes conocen el tema pues porque se ha hablado en el programa de Uritorco. Pero, bueno, lo que es importante tal vez saber es que eso no es actual, que se podría atribuir pues a la moda del fenómeno ovni hace unas décadas o después al final del milenio con todo lo que eso significa. Es que ya desde la época precolombina, entre los indios de la zona, los comechingones, y no tienen la culpa de llamarse así, era un pueblo curioso, tenía incluso su propio idioma, ya era un lugar tabú por lo mismo, porque aparecían, se veían luces recorriendo la sierra, y porque de vez en cuando pues detectaba la presencia de seres extraños. Y luego está el tema del bastón de mando. Bueno, situando a los oyentes que no conozcan el tema, es una sierra en la provincia de Córdoba, en el norte de Argentina, un lugar de veraneo para los capitalinos, ni mejor ni peor que otros lugares con sierras. Es un paisaje pues normal, pero no geográficamente, topográficamente no es nada especial. Sin embargo, hay un lugar, hay una sierra allí donde se produce todo tipo de sucesos extraños. Lo habitual, lo frecuente, yo cuando estuve allí entrevisté a muchas personas, es que casi todo el mundo que vive en la pequeña ciudad que está al pie del cerro, que es Capilla del Monte, todos han visto esas luces que salen de uno de los cerros, del Cerro Uritorco, y van a otros cerros, o de otros cerros van al Uritorco, de diferentes colores que parecen inmateriales, como si fueran, no sé, esferas de energía luminosas, que luego se funden, penetran en la sierra como si la roca no fuera un obstáculo para ellos, ¿no? ¿Son luces inteligentes, Fernando? No hay, aparentemente sí, pero vamos, no tienen el comportamiento de los Foo Fighters célebres, ¿no? Lo que sí se ve también es mucho
mucho ovni convencional, mucho plato volador, como dicen en esa zona. Yo entrevisté pues desde el alcalde entonces de Capilla del Monte hasta el dueño del hotel donde estábamos alojados, habían visto ovnis. El alcalde incluso tuvo un accidente de coche serio porque se le puso un plato volador encima del automóvil y él perdió el control estrellándose contra un árbol, pero se le puso encima a unos cuantos metros de altura. Otro de los temas que en aquella ocasión filmamos pues es la huella que hay en el Cerro del Pajarillo, que está relativamente cerca también en la zona, una huella muy curiosa dejada por un ovni esférico, aunque era un poco, pues como suele ser con muchos de estos aparatos, un poco aplastados en sentido vertical, serían más como mandarinas que como naranjas. Un ovni, un objeto no identificado que estuvo en las inmediaciones de una hacienda, aquella sí es una zona muy aislada. Yo estuve con la señora, con la abuela, que fue uno de los testigos, con el nieto, que era otro de los testigos. Aquello estuvo evolucionando sobre la hacienda, un sauce enorme, hay varios sauces en esa finca, pero hay uno enorme cerca de la casa, quedó blanco totalmente. Se llevaron muestras cuando se hizo la investigación y no le daba una gota de savia. Eso había sido pues en los minutos que estuvo evolucionando el aparato. Luego ese aparato siguió hacia la sierra, según otros muchos testigos, y en un cerro dejó una huella. No porque aterrizase, sino algo debió lanzar, que siendo él de planta circular, la huella es ovalada porque sigue la pendiente del cerro. Y bueno, pues esa huella volvió locos y sigue volviendo locos a los investigadores. Los ufólogos siempre afirman que en Uritorco hay una base extraterrestre, una base ovni tremenda, ¿no? Sí, pero fíjate que habían pasado, cuando yo estuve ahí, habían pasado ya 3-4 años desde que el ovni había dejado esa huella. Era perfectamente visible. Cuando se investigó, todo lo que había, todo el pasto estaba chamuscado de arriba abajo, pero la fuente de calor procedía de arriba. Los pequeños animalillos, algunas ranas, algunas lagartijas que había dentro de esa huella estaban deshidratados, secos, y bueno, pues la huella era perfectamente visible porque estaba chamuscada y el resto verde. Al año siguiente hubo un incendio por causas naturales y entonces ardió todo el pasto de esa zona, excepto el pasto de la huella, con lo cual se produjo una imagen en negativo. Todo el cerro y las inmediaciones chamuscado y de color oscuro, y la huella perfectamente verde. Es algo que no se entiende en absoluto. Y fíjate que estando verde la huella del interior de la huella, el ganado se negaba a pastar, se negaba a comer, bordeaban la huella y se negaban a comer del interior. Cuando yo estuve, el jamelgo que yo llevaba, no sé si porque el pobre ya tenía una demencia senil por los años, ¿no? Estaba tan mal alimentado, estaba escuálido. Sí comió del interior de la hierba. Pero seguían produciéndose perturbaciones electromagnéticas y habían transcurrido 4 años. Si yo estaba dentro de la huella y el técnico de sonido fuera, llevaba un micrófono inalámbrico, había interferencias. Cambiábamos de lugar y también las había, pero si los dos estábamos dentro o fuera, juntos, no había interferencias. Todavía queda algo allí. Y seguramente ya han pasado bastantes años, todavía esa huella puede dar juego a nivel de investigación. Pero es uno de los muchos ejemplos de lo que sucede allí. Era un caso, estuvimos varios días, montamos incluso un pequeño campamento para ver si teníamos suerte de ver nosotros también y poder filmar alguna de esas luces. De hecho se vio una a las 4 o 5 de la madrugada, pero había, no sé si era Juanjo quien era que estaba despierto, los demás estábamos dormidos y nadie más la vio. Pero recuerdo, bueno, pues en ese pequeño fuego de campamento a Gabriela. Gabriela era una mujer, es una mujer extraña. Ella pertenecía a un grupo pequeño, eran 4 o 5, tal vez media docena de personas que estaban en contacto con los extraterrestres, que
no está claro si realmente fue una llamada concreta y explícita o fue su intuición, pero el hecho es que ellos supieron, como en encuentros en la tercera fase con aquel cerro, ¿no? Ellos supieron que tenían que ir a Uritorco y que su pretensión era entrar en contacto con los habitantes de Erx. Erx, según la tradición y según lo que cuentan pues los grupos esotéricos, es una ciudad que estaría dentro del cerro, pero a caballo entre dos dimensiones, y es una ciudad cuasi espiritual o cuasi material. Y que bueno, que de ahí entran y salen los habitantes de Erx, esas entidades vestidas de blanco, con túnica, que se desplazan como si levitaran, como si los accidentes del terreno no fueran con ellos. Entonces la pretensión de este grupo era entrar en contacto con ellos. Llegaron al pie del cerro, se quitaron la ropa, se pusieron una túnica blanca cada uno y descalzos comenzaron el ascenso del cerro, que es bastante grande y en un terreno bastante abrupto. No era la época adecuada, era invierno. Cuando llevaban pues unas pocas horas ascendiendo cayó la niebla, se dispersaron, se perdieron en contacto unos con otros y bueno, en resumidas cuentas, que desaparecieron. Tuvo que ir el ejército, la policía civil y los fueron encontrando uno a uno. Y Gabriela es la última que encontraron después de 8 días de estar perdida. Yo estuve hablando con el médico de Capilla del Monte que la atendió cuando los equipos de rescate la bajaron y estaba pues hecha polvo la mujer, pero lo que más le impresionó a este compañero eran los pies. Tenía unos pies en trinchera y se había iniciado una gangrena. El hombre pues la prestó la ayuda inmediata y la mandó pues a un hospital de la ciudad, un hospital de Córdoba. En el hospital, a la vista del cuadro, después de rehidratarla y de físicamente pues recuperarla, le dijeron pues que no había más remedio que amputarle los pies. Entonces Gabriela pues dijo que le dieran una semana. Yo tenía acceso a toda la documentación y a todo lo que se hizo en el hospital, es decir, no es una fabulación. Pidió una semana de plazo para pedir a los habitantes de él que la curase. Y al cabo de una semana ese tejido necrosado se empezó a desprender, aquellos tendones que estaban hechos polvo pues empezaron a revitalizarse y contra todo pronóstico y sin que los médicos entendieran cómo, pues aquellos pies se recuperaron y bueno, pues Gabriela luce unos pies más o menos bonitos, ahí no entro, pero que la siguen perfectamente. Y es uno de los ejemplos de las cosas insólitas que suceden en torno al cerro Uritorco. Pues tiene este supuesto milagro en Uritorco, lo podemos llamar así, ¿verdad? Sí, lo es que yo me he enterado después por otras vías. Esto es un tema que da para hablar en más ocasiones, ¿no? Y hablar de los comechingones y el bastón de mando. Lo podemos comentar la semana que viene. De los comechingones. Pero luego he descubierto al cabo de los años que hay muchos grupos esotéricos de Europa que van en peregrinación en pequeños grupos periódicamente al cerro Uritorco. He hablado con bastantes de esas personas que afirman haber estado en la ciudad de Erx, o cuando menos haberla visto. Es decir, es un tema que trasciende lo local. Yo creo que es algo que todavía en estos próximos años igual adquiere más protagonismo del que ha tenido. Pues lo comentaremos la semana que viene con Fernando Jiménez de la ciudad de Erx, el cerro Uritorco, los supuestos milagros que allí se dan, aquel epicentro ufológico. Caramba, hay tela que cortar en Uritorco. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene.